El 1 de enero de 1945, en plena fase final de la Segunda Guerra Mundial, el Comité Polaco de Liberación, también conocido como Comité de Lublin, se proclamó gobierno provisional de la República de Polonia, consolidando su posición como autoridad legítima en su país devastado por la guerra y bajo influencia soviética. Este acto marcó un paso decisivo en la transformación política de Polonia hacia un régimen comunista respaldado por la Unión Soviética. El contexto político y militar. Durante la Segunda Guerra Mundial, Polonia fue uno de los países más golpeados por la ocupación nazi y soviética. En septiembre de 1939, el país fue invadido y dividido entre el Tercer Reich y la Unión Soviética, o como parte del Pacto Molotov-Ribbentrop. Tras la Operación Barbarroja en 1941, las fuerzas alemanas tomaron todo el territorio polaco, mientras que los soviéticos comenzaron a avanzar hacia el oeste en 1944 como parte de su ofensiva contra Alemania. Es en este escenario que surgieron dos facciones que reclamaban la legitimidad para gobernar Polonia. El primer grupo era el gobierno polaco en el exilio establecido en Londres, compuesto por líderes democráticos que habían huido tras la invasión. El segundo grupo era el Comité Polaco de Liberación Nacional, establecido en Lublin en julio de 1944, respaldado por la Unión Soviética y compuesto mayoritariamente por comunistas polacos leales a Moscú. El papel del Comité de Lublin. Creado bajo la supervisión de las autoridades soviéticas, el Comité de Lublin fue una herramienta clave de la Unión Soviética para controlar el futuro político de Polonia. Inicialmente se presentó como una entidad temporal que colaboraría con el Ejército Rojo en la liberación del territorio polaco. Sin embargo, su proclamación como gobierno provisional el 1 de enero de 1945 lo posicionó como la única autoridad política legítima en el país según Moscú. Proclamación y medidas iniciales. El Comité de Lublin, liderado por Edward Osadka-Morawacki, anunció su transformación en gobierno provisional desde la ciudad de Lublin, que había sido liberada por el Ejército Rojo en julio del 44. Sus primeras medidas incluyeron reformas agrarias, la redistribución de tierras entre campesinos sin tierra, una medida destinada a ganarse el apoyo popular, la nacionalización de la industria, preparando el terreno para la implementación de un modelo económico socialista, organización de elecciones. Prometieron convocar elecciones libres para legitimar su autoridad, aunque éstas serían manipuladas para garantizar el dominio comunista. Reacciones internacionales. La proclamación del Comité de Lublin como gobierno provisional generó tensiones diplomáticas. Primero, aliados occidentales, el Reino Unido y Estados Unidos, que apoyaban al gobierno polaco en el exilio, rechazaron inicialmente esta maniobra, considerándola un intento soviético de imponer un régimen títere en Polonia. Segundo, la Unión Soviética. Stalin defendió al Comité de Lublin como una solución ilegítima, argumentando que representaba los intereses del pueblo polaco. Este conflicto fue uno de los primeros síntomas de la Guerra Fría, con Polonia como escenario en una pugna ideológica entre Oriente y Occidente. El impacto en Polonia y su futuro político. La declaración del Comité de Lublin marcó el inicio de una nueva era para Polonia. En febrero del 45, durante la conferencia de Yalta, los líderes aliados acordaron que el Comité de Lublin se ampliaría para incluir miembros del gobierno en el exilio, aunque este compromiso no se cumplió plenamente. En junio del 45 se estableció un gobierno provisional de unidad nacional dominado por comunistas, consolidando el control soviético sobre Polonia. En el año 1947, tras elecciones fraudulentas, Polonia se convirtió oficialmente en un estado satélite de la Unión Soviética bajo el dominio del Partido Obrero Unificado Polaco. En conclusión, la proclamación del Comité de Lublin como gobierno provisional fue en un momento decisivo de la historia de Polonia y un preludio de la dominación comunista que marcaría las siguientes décadas. Este hecho simbolizó la pérdida de soberanía polaca ante las ambiciones de la Unión Soviética y su incorporación al bloque socialista de Europa del Este, configurando un nuevo orden mundial al final de la Segunda Guerra Mundial.